Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá para hablar un poco de biología, en este caso biología de segundo año, ¿sí? Que a modo introductorio vamos a definir estas cuestiones de qué es la vida, qué es la evolución biológica, tal como dice el título, y un poco empezar a pensar el objeto de estudio de la biología, que justamente son los seres vivos, ¿sí? Así que bueno, me parece pertinente iniciar la charla hablando un poco de cómo empezó esto de la vida, ¿no?, en el planeta. Para empezar tenemos que decir que la vida, tal como la conocemos, inició en el planeta entre más o menos 3.500 y 4.000 millones de años. ¿Sí? Es mucho tiempo, ¿no? Bueno, durante todos estos años la vida inició. Bueno, hay muchas teorías de cómo inició la vida en realidad, ¿no? Pero bueno, lo importante es que empezó y que durante todo este tiempo lo que sucedió es que esa vida que inició de una manera simple y sencilla terminó evolucionando y haciendo que tuviéramos presentes todas las especies y todas las variedades de vida que tenemos hoy día, que en su conjunto se la define como biodiversidad, ¿sí? Bueno, estoy hablando de vida, pero dije que es la vida. Bueno, ¿qué es la vida? Hay muchas definiciones, por supuesto. Cada autor postula una definición diferente de qué es lo que es la vida en definitiva, ¿no? La vida, tomando una definición, podemos decir que es un sistema físico-químico capaz de, y ahí vamos a las características, autosustentarse. ¿Qué quiere decir esto? Que tomando materia, energía e información del ambiente que lo rodea, el organismo puede autofuncionar, ¿sí? O sea, toma energía y materia para poder realizar las funciones vitales y toma información para poder realizar reacciones ante una determinada acción o ante un determinado efecto o ante una determinada condición que tiene el ambiente, y se adapta a eso. Dije adaptación, ¿no? Bueno, adaptarse también. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la información que toma el ser vivo del ambiente, en las generaciones siguientes, en procesos lentos, por supuesto, ¿no? Fíjense que estamos hablando de 3.500, 4.000 millones de años. En procesos lentos lo que sucede es que se adapta en función de situaciones de estrés que presenta el ambiente, ¿sí? Y entonces esta adaptación conduce a un mecanismo que se le llama evolución. Ya estamos entrando un poco en el tema de la evolución biológica, ¿sí? Bueno, además de estas dos características, ¿sí?, tiene una tercera característica, y es que los organismos pueden autoduplicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de diferentes mecanismos de reproducción, ¿sí?, ya sea que sean organismos de una célula o multicelulares, pluricelulares, lo que sucede con la capacidad de autoduplicarse es que, bueno, por mecanismo de reproducción justamente puede generarse un nuevo individuo. Estas tres características, la de ser autosustentable, la de evolucionar y adaptarse, y la de autoduplicarse, son características que son únicamente de los seres vivos. Únicamente los seres vivos, ¿sí? Así que bueno, en definitiva, estas son las características importantes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de evolución biológica. Porque bueno,
Teniendo en cuenta el concepto de evolución biológica, que uno hoy lo tiene medianamente asumido, todo el mundo habla de que los organismos evolucionan y que esto trae como consecuencia que haya organismos que desaparecen porque no pueden adaptarse y hay generación de nuevos organismos. Esto es lo que sucede con la evolución. O sea, hay organismos que desaparecen y hay organismos nuevos que aparecen. Quizás en el ser humano, en nuestro ciclo de vida, que es un promedio de 70, 80 años, estos procesos no se vean, pero por ejemplo en insectos o en microorganismos que hay generaciones que se producen de un día para otro, estos mecanismos de evolución se ven constantemente. Por eso es que enfermedades que se producen por bacterias, virus y demás, como el coronavirus, por ejemplo, tienden a adaptarse y tienden a mutar y evolucionar continuamente, haciendo que sea mucho más difícil el control de los mismos, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a hablar concretamente de la evolución biológica. ¿Qué pasaba en la antigüedad con este concepto? En realidad se considera que hay varias teorías de cómo fue el origen de la vida, ¿no? Hay una teoría, hablando del origen de la vida, ¿no?, que habla del origen extraterrestre. ¿Qué quiere decir esto? Se habla de que, bueno, en realidad no solamente los seres vivos, sino el hombre inclusive, en realidad no se originó acá en este planeta, sino que viene de otro planeta. Es una teoría, yo la comparto porque, bueno, es parte de lo que el mundo científico en algún momento sostuvo, defendió, y bueno, es una de las teorías, digamos. Después está la cuestión del origen divino, que se le llama. Porque la realidad es que durante muchos años el mundo científico en realidad estaba regido por lo que dictaba la Biblia y cualquier otra religión que postulaba que el origen de la vida era, bueno, Dios creó tal cosa, Dios creó tal otra, Dios creó tal otra. Lo cual, bueno, no lo voy a discutir acá en esta clase, pero bueno, es otra de las teorías que hay eso respecto al origen de la vida. Y después está la cuestión de la evolución. ¿Sí? Que para llegar a esta teoría, en realidad, bueno, digamos que el mundo científico tuvo que empezar a tomar pruebas que veía en el ambiente para poder sostener esta teoría, ¿no? O sea, ¿qué tiene que haber pasado para que los seres vivos hayan evolucionado? Bueno, la realidad es que tienen que haber desaparecido especies, ¿sí? Tienen que haber desaparecido especies, ¿por qué? Porque se han generado nuevas especies como resultado de la adaptación o de la evolución biológica, ¿no? Bueno, ¿qué prueba hay de eso? Bueno, está la cuestión de los fósiles. Los fósiles, ¿qué son? Son materia orgánica que se ha calcificado, ¿sí? y que queda dura como piedra y que de alguna manera es como un testimonio, ¿sí? Un testimonio de especies que en la antigüedad existían y que ahora ya no existen, ¿sí? Esta cuestión de los fósiles fue una de las pruebas que permitió hablar de evolución. ¿Por qué? Porque se encontraban fósiles de seres vivos que en la actualidad no existen, ¿sí? Así que la teoría de la evolución es, digamos, la que tiene más aceptación actualmente en el mundo científico. O sea, venimos hablando del origen extraterrestre, del origen divino,
y la evolución, ¿sí? Anterior a la evolución, en realidad también había un grupo de pensadores que hablaban de la teoría que creo que va con C. La teoría que desarrolló Lamarck, que hablaba en realidad de que los seres vivos no evolucionaban, sino que de alguna manera había un orden natural que hacía que hubiera diferentes seres vivos para distintas funciones, ¿sí? Y que en realidad no había una evolución de uno a otro, sino que bueno, de fondo había una cuestión de que había un origen divino, ¿no? Porque bueno, ¿quién era el que había establecido todas esas diferentes categorías de seres vivos, ¿sí? Bueno, en realidad la evolución, que es la más aceptada actualmente, tiene sus limitaciones, ¿sí? Porque yo menciono a Lamarck, porque a partir de un poco de lo de Lamarck y repensando la teoría de Lamarck, se llegó también a ideas tales como que, por ejemplo, en realidad cada ser vivo no es que un ser vivo más complejo es más evolucionado, sino que en realidad cada ser vivo cumple una función dentro de una estructura ecosistémica, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a hacer ruido un poco esta cuestión de que hay seres más evolucionados que otros, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco hablando de evolución. Siguiendo con esto, ¿sí? Y cerrando un poco esta clase, está la cuestión de como dice el título, la evolución biológica. La evolución biológica, que es en definitiva la que dio origen al concepto de biodiversidad. ¿Sí? Y que esa biodiversidad es atribuible justamente a la evolución. ¿Por qué? Porque puede haber generado, o sea, a partir de la evolución biológica lo que sucede es que se genera biodiversidad a partir de los diferentes mecanismos de adaptación que hacen que un ser vivo vaya evolucionando hacia un estado que le permita sobrevivir de mejor manera en un determinado ambiente hasta tal punto de que ya es imposible la reproducción de la especie precedente. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ya la capacidad de reproducirse entre la especie original y la especie siguiente es imposible. Porque de hecho, el concepto de especie, uno de los puntos, de los pilares que tiene para comprenderlo, ¿sí? Habla de esto justamente, de que todos los organismos de una misma especie, remarco especie, tiene la capacidad de generar hijos que mantengan y compartan las mismas características que los padres, ¿sí? Así que bueno, esta es la clase introductoria de lo que es la evolución biológica. Muchas gracias por la atención y bueno, si quieren suscribirse o marcar un me gusta, nos ayudan a nosotros los docentes a poder desarrollar nuestra tarea. Muchas gracias.